En tiempos mejores habla de la relación entre dos hombres que vienen de orígenes diferentes y que en la actualidad uno esconde su homosexualidad y otro no la esconde. El Palomo Cojo contaba el descubrimiento de la homosexualidad por parte de un niño de 8 o 10 años. En Los novios búlgaros, ya lo dije, cuenta la historia entre un inmigrante que viene a España y un español en el Madrid de los años 90. En Fuego de Marzo cuenta, a través de varios relatos, el descubrimiento de la personalidad, a veces homosexual, pero no se ve claramente como en sus novelas, de protagonistas diferentes que siempre tienen entre 7 y 10 años, niños, adolescentes. En El ángel descuidado cuenta una historia en el presente que se retrotrae al amor entre dos miembros de un noviciado en el año 65, Rafael y Nicolás. Duelo en Marilyn es una novela muy original, una novela de vaqueros donde hay relaciones homosexuales entre los vaqueros, entre el sheriff y su ayudante, por ejemplo. En California cuenta la historia de Charlie, un chico que a los 25 años vive unas aventuras prodigiosas en los Estados Unidos y que luego regresa a España. Hay, por tanto, dos relatos, el de los años 70 en los Estados Unidos y el de ya de los años 90 en España. Ganas de hablar cuenta la historia de este mariquita, el cigala, que está a punto de morir con 76 años y es cuando encuentra el reconocimiento del pueblo. En My West y yo cuenta la historia de un homosexual de 62 años al que le diagnostican una enfermedad y se vuelve a su pueblo a reflexionar sobre el cáncer. Y en la última novela, Otra vida para vivirla contigo, cuenta la historia de amor entre un escritor mayor y un concejal de pueblo treintañero. Por tanto, en estas 10 o 12 novelas y libros de cuentos siempre ha dado voz a la marginación que ha supuesto en la historia de España y en muchos casos todavía hoy la homosexualidad, la voz de los homosexuales, ¿no? Bien, ¿qué es lo que ha pretendido? No ha pretendido nunca ser un autor comercial con esto. Lo dije antes, muchos autores de los 80 han utilizado lo erótico para ganar premios o para publicar. Él podría haber sacado al mundo de la homosexualidad un filón económico enorme. Podía haberse él propuesto o hubiese podido moverse para publicar en grandes editoriales, para ganar algunos premios, para explotar esto en películas, en series de televisión. Y en cambio no ha vendido la homosexualidad, sino que ha reivindicado la naturalización de la homosexualidad, porque, lo dije antes, él entiende que todos somos diferentes y que cuanto antes aceptemos la diferencia, antes nos enriqueceremos individualmente. Tenemos que aceptar que somos múltiples. Dentro de mi yo hay muchos yo. Cuanto antes acepte yo todas las caras de mi cubo, antes me comprenderé. Y eso es lo que también propone la sociedad. Cuanto antes aceptemos al diferente, al inmigrante, al viejo, al homosexual, al parado, al niño, cuanto antes reivindiquemos la necesidad de aceptar esa diferencia, antes conseguiremos una sociedad madura y libre. Y por eso él siempre ha entendido que es un deber primero individual, pero luego también institucional. Y por eso siempre reivindica que los políticos pongan su parte en esta guerra de la naturalización de la diferencia. Lo hizo en el año 82 saliendo a la calle La Madelón y lo ha hecho en su última novela, donde habla de algo tan fresquito como es la ley del matrimonio homosexual, que a ver también lo que nos dura, porque a este paso a ver lo que nos dura. Igual tiene que escribir una novela en la que haya una regresión en todas estas reivindicaciones. A mí, en este caso, me interesa la homosexualidad, pero también me interesa que miremos qué otras marginaciones tienen esa homosexualidad. Por ejemplo, My West y yo, no es solamente la novela de la homosexualidad, sino la marginación que también supone la enfermedad. Hay seres que están enfermos, y ahora lo estamos viendo con la ley de la dependencia, que está faltando ya las ayudas, que se sienten más marginados. My West y yo hay que leerla no como la novela de la homosexualidad, sino de la reflexión sobre la enfermedad y la muerte posible de forma inminente. A alguien se le detecta un cáncer y durante 10 días reflexiona sobre quién es, cómo ha llegado a eso, con una ayudante en las labores de casa, Carmeli, que de vez en cuando le dice: aquí huele a muerto, aquí huele a muerto, en esta urbanización huele a muerto. Por lo tanto, nos olvidamos rápidamente del
conflicto marginal de la homosexualidad para quedarnos con el conflicto de la enfermedad. Y en la última novela, Otra vida para vivirla contigo, cuenta una historia de amor entre dos hombres. Pero esa novela hay que leerla con independencia de que sean dos hombres, dos mujeres, un hombre y una mujer. Da igual, porque ahí lo que cuenta es una historia de amor y sobre todo lo que cuenta es una historia de amor imposible con las distintas fases del amor. El enamoramiento, la subida y el gozo máximo y luego los problemas de cualquier relación. Da igual que ahí un chico sea treintañero, que tenga un carácter determinado, que el otro tenga 60 años, que tenga otro carácter determinado. Ahí no interesa que sea chico y chico, sino que interesa esos caracteres y esa imposibilidad del amor. Por tanto, este punto lo resumiría alegando, como hace Eduardo Mendicuti, a la naturalización institucional, colectiva, pero también individual, de la diferencia. El cuarto punto, relacionado con este, la complejidad del ser humano. He dicho yo antes que Eduardo parte de la idea de que el ser humano es complejo y que es múltiple. Se ve muy bien en esa primera novela, en La Madalón. La Madalón, cuando sale a la calle, no sabe realmente cómo salir. Si salir travestida, vestida de mujer, si salir con ropa de hombre, si ponerse una prenda, si ponerse otra. Ella viene a decir algo así como dice, ¿qué cara voy a ofrecer a los demás en la manifestación? Esto es lo que le interesa a Eduardo Mendicuti, la libertad del ser humano para ofrecer la cara que crea conveniente en un momento determinado de su vida, sin que te corte esa libertad la familia, el mundo que te rodea, es decir, los amigos, los compañeros de trabajo, los vecinos y tampoco los políticos, es decir, las instituciones, los estamentos del poder. Tienes que ser libre para, como la Madalón, salir a gritar la libertad en el 23F vestida de la forma que quieras. Es un ropaje, pero que habla de algo interior. Para Eduardo Mendicuti, el ser humano constituye un ser cambiante. No somos los mismos con 20 años, con 30 años, con 50 años, con 60 años. Y no somos los mismos cuando estamos delante de nuestros padres que cuando estamos con nuestros amigos. Y no somos los mismos cuando estamos en nuestro pueblo que cuando estamos en Madrid. Digo estas cosas por asomarme al mundo fictivo de Eduardo Mendicuti. Tenemos que ser conscientes de esta multiplicidad para saber cómo actuar en cada momento. Y así entenderemos la complejidad moral, emocional, sexual, sentimental, mental, ideológica de nosotros mismos. Esto es lo que busca en sus personajes, mostrar que son complejos. Yo recomendaría la novela Mae West y yo para entender esto. En Mae West y yo, el personaje que está enfermo tiene la capacidad de poner voz a 3 muñecos, que son los que aparecen aquí. Las muñecas de Marilyn Monroe, Marlene Dietrich y Mae West y yo. En el fondo es un procedimiento muy tradicional, el del desdoblamiento, mediante nuevas técnicas modernas. El personaje, que es el yo que quiere la sociedad, un trabajador, un ejecutivo, de vestimenta impecable, de actitud moral impecable, ese personaje necesita de estas 3 muñecas para conocerse a sí mismo, dialoga con sus yoes internos para saber quién es. Por ejemplo, el caso que da título, Mae West, la actriz de los Estados Unidos, tiene un discurso siempre lenguaraz, malicioso, humorístico, irónico. Ese yo que está en el interior del personaje es necesario la figura de Mae West para que salga fuera. Esto es lo que hace Eduardo Mendicuti, buscar siempre mecanismos narrativos, estructurales, para dar salida a los otros yo que tenemos dentro. Para conocernos a nosotros, otra seña de identidad de Eduardo Mendicuti, para conocernos a nosotros tenemos que hacer un ejercicio de memoria personal. Por eso en sus relatos aparecen continuamente los niños. Hay siempre una memoria de la infancia. En la novela corta publicada por Entrega Cenizas hablaba de un niño que tiene entre 7 y 10 años. En los cuentos Fuego de Marzo, que ha escrito a lo largo de 2 décadas,
El denominador común es la memoria de la infancia. El ángel descuidado retrataba a Rafael y Nicolás en su edad adolescente, y en El palomo cojo contaba la historia del niño Felipe cuando tenía 10 años. Por tanto, entiende que para saber quiénes somos tenemos que ir hasta nuestra infancia. ¿Cuál es la diferencia? Eso lo han hecho todos los escritores. La arboleda perdida de Alberti puede ser un ejemplo de que todos hemos tenido una arboleda perdida en nuestra infancia. ¿Cuál es la diferencia de él? La diferencia está en que la infancia para Eduardo Mendicuti no es ese paraíso perdido. En El palomo cojo hay una nota inicial de Yorgos Seferis que dice: allí donde toques, la memoria duele. Esto explica que para él la infancia no tiene que ser correlativa de la felicidad, de la inconsciencia, del gozo. La infancia también puede llevar el descubrimiento de algunos hechos que pueden ser muy dolorosos. Por ejemplo, el primer cuento que abre Fuego de marzo, La tórtola, narra cómo un niño va a cazar con su padre. Un cuento lírico precioso en el que reivindica la relación infantil con los padres, reivindica la aventura, reivindica los amaneceres con los ojos abiertos porque vas a hacer algo, pero a la vez, junto a todo ese goce, hay un dolor, el dolor del descubrimiento de la tórtola muerta. Al final del cuento, la tórtola que ha sido abatida por un disparo queda malherida, y uno de los cazadores le dice al niño: la única forma de matar a los animales cuando están así es pegándole un golpe contra el suelo, y se lo pega y muere la tórtola, es el modo. Ese niño descubre, junto al gozo de la cacería, la violencia, la muerte, el fin de la vida. Por tanto, hay cuentos y hay novelas en donde Eduardo Mendicuti dice que el descubrimiento de ciertos hechos pueden ser dolorosos. El hecho de El palomo cojo es muy evidente. El palomo cojo es una novela donde disfrutamos y nos reímos con la Mari continuamente, pero también es una novela dolorosa. El final es una novela de la soledad. Cuando el niño descubre quién es, esa identidad, es un momento en el que la casa de los abuelos se está prácticamente despoblando, pero además, después de la magia de esos 3 meses de verano, él tiene que volver a su casa. Por tanto, en paralelo al descubrimiento del mundo de los adultos y de su identidad sexual, también ha descubierto las traiciones entre los mayores, los problemas familiares, los problemas económicos, la dureza de la soledad. Es el descubrimiento doloroso. O en Ganas de hablar. Ganas de hablar cuenta la historia de El Cigala cuando tiene 76 años y le van a poner una calle. Es un hombre famoso en el pueblo, pero eso no quita para que haya tenido una infancia muy dolorosa. Tengo aquí algunas citas y son tremendas. Su familia, y especialmente su padre, le reprobó y nunca aceptó su homosexualidad. Y por eso dice en un momento dado, dice que su padre vomitó la primera vez que se enteró que su hijo niño o adolescente iba dando el cante de maricón. Y cuando tiene 76 años dice: todavía me perdura el olor, la peste de las cagarrutas de burro que mi padre me echó encima cuando se enteró que era maricón. Y todavía retengo en mi memoria el momento en que mi padre me amenazó diciéndome: te voy a empalar, maricón del culo. Todo esto sucede cuando el niño, cuando el adulto es niño. Por tanto, esta es otra novedad en la narrativa de Mendicuti. La infancia tiene siempre un punto doloroso de descubrimiento que no siempre es placentero. En fin, y en la última cita que doigo de Ganas de hablar, El Cigala tiene en mente el hecho de que él mismo, cuando tenía 8 o 9 años, intentó cortarse los genitales con un cuchillo para poner fin a todo ese peso de la identidad homosexual y toda esa reprobación del padre. Por tanto, un niño que con 8 años se quiere cortar los genitales, que el padre lo quiere empalar, yo diría que Eduardo Mendicuti está muy lejos de la frivolidad. Sus novelas son realmente trascendentes y nos hace reflexionar sobre el mundo en el que vivimos. El quinto punto del que quería hablar es la dignificación de lo popular. Hoy día, lo popular es algo positivo. Y no hay famoso que no reivindique que vuelva al pueblo de sus padres o que veranee en un pueblo, y no hay famoso que tenga en un pueblo, en fin. Lo popular está claro, pero hace 40 años era todo lo contrario. Lo moderno era vivir en Madrid y estar en la movida madrileña de los años 80.
o la Voz Divine de la Barcelona, o en todo caso Sevilla. Pero vivir en un pueblo no era lo mejor, y bueno, en San Roque podemos verlo claramente, ¿no? Y en ese momento en que lo verdaderamente moderno era vivir en la capital, Eduardo Mendicuti empezó a reivindicar la dignidad de lo popular. Para él, los personajes que inventa a partir de personas reales de los pueblos, estos personajes que tienen normalmente una extracción social humilde, tienen algunas notas que no tienen los de la capital. Una cosmovisión lúcida, tienen una filosofía de vida, una filosofía mundana que va mucho más allá de aquellos que viven protegidos por la gran ciudad. Pero además están llenos de sentido común y de sagacidad. Son personajes que saben reaccionar ante los estímulos, ante las adversidades. Y cuando vivimos en la protección de la gran ciudad con todas las infraestructuras, eso a veces nos falta. Es verdad que su novela se llena de personajes de alta alcurnia, de la aristocracia, de la burguesía. En sus novelas hay dirigentes empresariales, comandantes de marina, médicos, diplomáticos, anticuarios. Es verdad, pero sobre todo abunda la gente de procedencia pueblerina, fundamentalmente extraída de Sanlúcar, de donde es él, pero que son personajes que son del sur, tienen una cosmovisión muy mediterránea, muy atlántica, muy del sur. Personajes inolvidables sacados de la calle, de lo cotidiano, son la Mari en El Palomo Cojo, la sirvienta, Carmeli en My West y yo, Cigala, que es manicura en Última Conversación y en El Palomo Cojo y que es el protagonista de Ganas de Hablar. Con estos personajes sacados de la calle, sirvientes de los demás, Eduardo Mendicuti lo que hace es reivindicar a la persona anónima, a aquellos que han entregado su vida a los demás, que han sido maltratados en muchas ocasiones, que están ajenos a los círculos del poder social y económico, que han sido ninguneados por su gracejo y su forma de hablar, pero que a la vez, y esto es lo que él quiere reivindicar, son depositarios del sentido común, de la solidaridad, de la tolerancia, de la modernidad de ideas, de la afectividad, de la espontaneidad, de la frescura, del vitalismo, del diálogo, de la autocrítica, de la entrega a los demás, del cariño, de la libertad. Son personajes además muy callejeros. Los personajes de Eduardo Mendicuti son personajes casi siempre en movimiento, que van de un lugar a otro cruzándose con uno y con otros. El Palomo Cojo sucede en una casa, pero el niño continuamente va de habitación en habitación, de planta en planta, conociendo a familiares y a sirvientes. Y otras novelas suyas son gente callejera, Los novios búlgaros, por ejemplo, o viajera, como en California, gente que viaja y que conoce. En realidad, él lo que viene a hacer es una actualización del tópico clásico del menosprecio de corte y alabanza de aldea. En la corte no todo es positivo, ni digno, ni libre. En muchos casos está la corrupción, está el defecto, está la intolerancia. Y en cambio en el pueblo, en muchos casos, está la alabanza, porque ahí se encuentra el sentido común y todo lo que he dicho yo antes. Por eso, My West y yo, el personaje enfermo, vuelve al pueblo para reencontrarse consigo mismo. Bien, y dentro de esta dignificación de lo popular, una seña de identidad de Eduardo Mendicuti es el uso coloquial en su literatura. Él habla en los registros de la modalidad andaluza, si eso existe. En un tiempo en el que lo que imperaba era la corte, era Madrid, y había que parecerse lo más posible a los madrileños, y en un tiempo en el que los telediarios de la televisión española y luego de los canales privados normalizaron unos registros lingüísticos que tenían que ver con Castilla, Eduardo Mendicuti siguió escribiendo de personajes andaluces que escribían o que hablaban de forma coloquial. Y hay que ver cómo, frente a otras novelas que yo he citado antes, donde se ve un lenguaje impostado, muchas veces lleno de extranjerismos, muy desastroso en lo gramatical, muy empobrecido de vocabulario, muy repetitivo y muy poco creativo, él crea un mundo de ficción donde la riqueza lingüística es fundamental. Nos llama la atención el mundo homosexual, las anécdotas, pero si nos fijáramos en lo lingüístico, estaríamos ante uno de los escritores más portentosos. Creo que fue Almudena Grandes, lo mezclo,
es que no me acuerdo cómo lo dijo, que le daba envidia como escribía Eduardo, algo así, digo, no recuerdo exactamente la expresión, pero que le daba envidia el modo en que narraba, en que contaba lingüísticamente Eduardo. Nadie como él ha escrito en primera persona. Una mala noche la tiene cualquiera, La Madelón, Las 7 contra Georgia, que son los 7 personajes descarriados, Ganas de hablar, una novela muy difícil de escribir porque está todo en primera persona. Muy poca gente como él ha sabido captar los registros orales, los registros coloquiales vinculados al sur. Y yo creo que es una forma de Eduardo de mantener el cordón umbilical con el sur. Él vive desde hace ya 40 años en Madrid, pero sigue escribiendo así porque en el fondo es una forma de recordar auditivamente, rítmicamente, su infancia. Es una forma de recordar cómo hablaban sus mayores, cómo habla la gente cuando regresa aquí, que viene con mucha frecuencia. Por tanto, es una forma de seguir unido emocionalmente y sentimentalmente al sur. Es una forma de encontrarse consigo mismo. Y el sexto y último punto que quería mencionar es el humor. Todas sus novelas están llenas de registros humorísticos. Hay personajes disparatados, situaciones paródicas, formas lingüísticas chistosas, encuentros inesperados, mezclas insospechadas, que hace que lo contado, por muy grave que sea, siempre se revista de un punto jovial, un punto humorístico, entretenido, podríamos decir, y para algunos críticos frívolo y pasajero. Sin embargo, hay que leer esas novelas, hay que releerlas pensando en el fondo grave y trascendente que tienen, porque a poco que se mire, esa carcajada se te hiela en la cara, porque ahí hay un fondo que te llega y te duele en el corazón. Por ejemplo, está claro que Mae West y yo es una historia humorística. Hay algunas frases de Mae West que las trae Eduardo. La famosa frase de Mae West a un actor: ¿tienes una pistola en el bolsillo o es que te alegras de verme? O aquella otra: cuando soy buena, soy muy buena, pero cuando soy mala, soy mucho mejor. Este tipo de frases a las que Eduardo añade algunas, por ejemplo, una que a mí me gusta mucho es: cada vez que él pasa una noche perra, me acuerdo de lo perra que yo era de noche. De día era la perra durmiente. Esto te hace reír cuando lo estás leyendo, pero más allá de eso tú reflexionas sobre el cáncer de próstata, reflexionas sobre la enfermedad, la vejez, la soledad, la premonición de muerte, y reflexionas también sobre Carmeli y cómo está ayudando a este señor. Por tanto, descubres que en el fondo esa novela está escrita como los cuentos de Cherezade, para resistir la vejez o la enfermedad. Toda la novelística de Eduardo Mendicuti tiene un equilibrio que mucha gente no ha sabido ver entre lo cómico y lo trágico, lo entretenido y lo trascendente. ¿Por qué? Cada una de estas reflexiones estoy terminándola con un porqué, una interpretación que yo doy. ¿Por qué el humor? Porque él entiende que los varapalos, como aquel que le dio la censura y otros existenciales, se sobrelleva mucho mejor con el humor. El humor viene a ser una especie de medicina, un antídoto ante los reaccionarios, los conservadores, o ante uno mismo cuando tiene alguna duda, alguna enfermedad, algún momento de soledad. Hay que enfrentar la vida con humor. Por eso, en Mae West y yo hay una frase que a mí también me gusta resaltar. El sexagenario Felipe Bonasera cree que va a morir y en ese momento Mae West le dice: encanto, hasta que te mueres, todo es vida. Este sentido trágico, cómico y esta apuesta por la vida es fundamental a la hora de leer a Eduardo Mendicuti. El humor no es para hacernos reír, sino para afrontar las adversidades de la vida. Termino con una pequeña conclusión. He tratado de matizar la mirada que acompaña por parte de la crítica a Eduardo Mendicuti en esta trayectoria desde los años 80 hasta ahora, que ha ido reduciendo la obra de Mendicuti a dos claves: el humor y la homosexualidad. Lo que yo propongo es que se subraye la dimensión reivindicativa de su narrativa.
su distanciamiento de una escritura evasiva, su oposición a los convencionalismos inmutables, su denuncia de la doble moral, su apuesta por la libertad personal y universal, su convencimiento de la naturalización de la diferencia como deber individual, colectivo o institucional. En definitiva, lo que vengo diciendo desde hace unos años es que hay que superar la idea trasnochada que vincula a los relatos de Mendicuti con la frivolidad y hay que resaltar y subrayar muy bien el mérito que tiene una narrativa diferenciada de cualquier otra de las letras de la democracia. Nadie escribe como y sobre lo que escribe Eduardo Mendicuti en nuestros días. Y además lo hace apoyándose en un discurso que se fundamenta en una razón libre. Pocas mentes tan libres como la de Eduardo Mendicuti en la narrativa actual. Dijo el escritor británico Thomas Robert Dewar que las mentes son como los paracaídas, solo funcionan cuando están abiertos. Las mentes son como los paracaídas, solo funcionan cuando están abiertos. Para mí, leer a Mendicuti es abrir mi paracaídas. Cuando yo leo a Mendicuti, entra dentro de mí el aire necesario para que mi cabeza, para que mi paracaídas pueda ir por el cielo. Así que yo os recomiendo que leáis las novelas de Mendicuti, que no lo haya hecho o que lo leáis a Mendicuti desde esta nueva perspectiva. No buscar solo el relato de la homosexualidad, no buscar solo el relato del humor, sino ir más allá, a una lectura trascendente en favor de la libertad de nuestra sociedad. Y con esto he terminado. Muchas gracias.